¿Por qué el apóstol Pablo le escribe una carta a los corintios? ¿Cierto? Y la verdad, hermanos, que cuando uno ve la carta a los corintios, dice uno, ¿y habrán iglesias así? ¿Eran todas las iglesias de los días de Pablo así? ¿Eran todas las iglesias tan aproblemadas como Corinto? ¿Por qué era una iglesia muy aproblemada, por hermano? Si Pablo escribe esta carta para responder en cada capítulo a un problema que tenía la iglesia. Hermanos, Pablo en el capítulo 18 de Hechos, el apóstol Pablo no quería predicar mucho en Corinto, porque la depravación que había en esa ciudad era tan grande que el apóstol no quería predicar mucho tiempo allí. Y el Señor le dice, Pablo, predica porque aquí tengo mucho pueblo. Amén. Amén. Predica. ¿Qué era lo que disuadió a Pablo? Si Pablo era un hombre, hermano, de mundo. Cuando decimos de mundo, era que conocía muchos lugares y conocía la cultura, sabía que había mucha depravación en todos lados, pero en Corinto había más depravación que en todos lados. ¿Usted conoció en el mundo a alguien que era, hermano, mujeriego, tomador y bailador, como los corridos mexicanos? ¿Conoció usted a alguien así? ¿Sí? A esas personas, si hubiesen vivido en el tiempo de Pablo, se les llamaba que vivían a lo corintio. ¿Me entiende? Vivían a lo corintio, es decir, vivían al máximo de su pecado. Al máximo de su pecado. Y sí existían drogas también en ese tiempo, también existía alcohol, existía todo esto, hermano. Y además, en Corinto había un templo, hermano, a la diosa Afrodita. ¿Ya? Un templo a la diosa Afrodita, donde tenía este templo en su época más brillante, comillas, brillante, 1000 sacerdotisas. Y estas 1000 sacerdotisas eran 1000 prostitutas. ¿Me entiende? Y había un templo a Zeus, donde también había hombres que se dedicaban a lo mismo. Y había un templo a Baco. ¿Ustedes ubican a Baco? El dios del vino. O Dionisio, el dios del vino. ¿Y sabe lo que pasaba en estos templos? Se emborrachaban. Es decir, iban de un templo, hermano del Señor, borracho, al otro templo, a tener, hermanos, todo tipo de inmoralidades, y así vivían los corintios. Corinto era un istmo, es decir, un lugar, una tierra que está, hermanos, con dos mares. A ese lado, imagínense que Chile tiene costa a todo ese lado y costa a todo este lado. ¿Me entienden? Así era Corinto. Por lo tanto, era una ciudad rica. ¿Por qué? Porque era una ciudad puerto de la época. También llegaban los piratas y los marinos y todas las malas costumbres del mundo se juntaban en Corinto. Con razón Pablo no quería predicar, ¿no? ¿Nos animaríamos nosotros? El Señor les bendiga. En Corinto habían unas 200.000 personas libres, otros dicen 300.000, pero habían 400.000 esclavos. Vea la diferencia. 200.000 personas libres, 400.000 esclavos. Hermanos en el Señor, los libres eran los ricos. Los esclavos, obviamente, eran los pobres. Los libres eran los que conversaban de sabiduría de este siglo y se reunían y hacían unas comidas, hermanos, unas comidas que era una mezcla de la cultura romana y de la cultura griega. Y ellos comenzaban sus comidas a las 3 de la tarde. Imagínense, a las 3 de la tarde, nosotros no tenemos esa costumbre. Y la comida se extendía hasta las 8 o 9 de la noche. O más. Y en esa comida, hermano, funcionaba así. Llegaban los ricos primero. ¿Se acuerdan lo que les comentaba anoche? Llegaban los ricos primero porque ellos no le tenían que rendir cuenta a nadie. Y llegaban con cerdo asado, y llegaban con faisal, y llegaban con todo.
y lo ponían en una mesa. Las mesas era una plataforma en el suelo y la silla era unos reclinatorios en el suelo. Así se comía en esa época. Las mujeres comían en mesa porque las mujeres eran consideradas débiles y solo los débiles se sentaban a la mesa. Ya, en esa época, si un hombre se sentaba a una mesa, era considerado débil u otra cosa. ¿Cierto? Entonces, amado hermano, se reclinaban ahí desde las 3 de la tarde a comer, tomar. Y después llegaban los esclavos que podían estar, ¿cierto?, al servicio de ellos. Y después que comían, tomaban. ¿Saben lo que hacían? Hablaban de la sabiduría de este mundo. Y hablaban, hermanos, de las filosofías, y hablaban de quién era más sabio y todo esto. ¿Qué pasó? Que Pablo llega, predica el Evangelio, se convierte una gran cantidad de personas, hermanos, en el Evangelio, y la iglesia el día domingo, hermanos, hacía lo mismo, una cena a las 3 de la tarde. Y hacía lo mismo que hacían en el mundo, pero ahora lo hacían como cristianos. Una cena a las 3 de la tarde, donde se embriagaban, nos dice así Pablo en Corintios, y cada uno toma lo suyo y se embriagan y se adelantan. Y como esto era iglesia, podían llegar los hermanos esclavos. Pero los hermanos esclavos no podían llegar a las 3, tenían que llegar a las 5, a las 6. ¿Cierto? Y muchos de ellos no tenían comida porque eran esclavos y llegaban y nadie les daba comida. Así estaba funcionando la iglesia de Corinto. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una cena, ¿cierto? Y si hay un hermano que no tiene, lo ayudamos y entre todos compartimos. La iglesia de Corinto no compartía. Cada uno tomaba lo que quería. Y después que comían y tomaban y todo, hablaban de la palabra. Imagínense, hablaban de la palabra. Entonces, ¿cuáles eran sus referentes? Ellos no hablaban del libro de Gálatas, no hablaban del libro de Apocalipsis, porque no existían esos libros ni esas cartas. ¿Cuáles eran sus referentes? Pedro dijo esto, y yo le creo a Pedro. Apolos dijo esto otro, y yo le creo a Apolos. No, es que Pablo dijo otra cosa. Entonces unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, ¿cierto? Porque eran sus referentes. Pero el contexto en que ellos estaban dando a la discusión de la palabra de Dios era un contexto totalmente carnal. Amén. Entonces había entre ellos sabios. Había entre ellos sabios. Y sabe, hermanos, el apóstol Pablo le dice, le escribo a los santos de Corintios, y sé que entre ustedes tienen todos los dones. En la iglesia están todos los dones. Y sabe, hermano, lo que sucedía, que tenían una división tan grande a causa de la sabiduría. Y el apóstol Pablo les dice acá, vamos a retroceder, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quién está hablando? El Señor, hermano. Le quitaré todo ese conocimiento. ¿Me entiende? Porque no es un conocimiento que sirva. Porque el conocimiento que sirve en la presencia del Señor es la locura de la predicación. Ese es el conocimiento que sirve. El mismo apóstol dijo, yo deseché todo el conocimiento que tenía antes, lo deseché por Cristo y lo he tenido por basura. Pero los corintios tenían una mezcolanza, hermanos, de filosofía y conocimientos de este mundo, y los mezclaban con los conocimientos adquiridos de la palabra de Dios. Y había uno que otro que era más, hermanos, intelectual, y estos eran los mejores mirados dentro de la iglesia. El Señor les bendiga. Yo he visto esto en estos tiempos. He visto este tipo de hermanos que sabe más, que entiende más y que miren menos al que entiende menos.
¿Me entiende? Y que cree que porque sabe más, porque tuvo la oportunidad de estudiar más, porque tiene un mejor desarrollo de su entendimiento, cree que es mejor que el resto. El apóstol Pablo dice que no es así. No es así. ¿Sabes? Yo puedo entender mucho de la palabra de Dios y eso no me hace más grande que otro hermano que no entiende la palabra. Sino que el apóstol les dice que el que entiende harto la palabra, como aquel que tiene un don más chico, si que hubiera un don más chico, como aquel que tenga un don más chico, son iguales en la presencia del Señor. Que no debieran sentirse grandes porque entienden cosas de este mundo. El Señor les bendiga. No debieran sentirse grandes porque entienden cosas de este mundo. Hoy día la discusión no es si Zeus es Dios, no es si Baco es Dios, como tenían discusión en ese tiempo. La discusión hoy día es: ¿los arminianos son mejores? ¿O los calvinistas? ¿O los luteranos? ¿Cierto? O este tipo de doctrina, este otro cuerpo de doctrina. Hermanos, Samuel Peremillo dice algo y a mí me gusta lo que dice. Dice: hoy estamos siguiendo hombres, no estamos siguiendo a Cristo. ¿Me entiende? Porque los cuerpos de doctrinas establecidos son doctrinas de hombres. Lo que nosotros tenemos que ver en esa doctrina es Biblia. Lo que nosotros tenemos que ver en esa doctrina es palabra de Dios. Es ir a la palabra de Dios. Si lo que este hombre o este cuerpo de doctrina están diciendo lo encuentro en la palabra de Dios. Y si no encuentro aquello en la palabra de Dios, por muy reputado que sea el hombre, no le puedo creer. Entonces, hoy día estamos llenos de hombres grandes en el Evangelio, de renombre. ¿Y la palabra? Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo. Vamos a lo simple de la palabra. No es que queramos ser ignorantes de la palabra y que los otros estudien más. No. Vamos a lo simple de la palabra. Vamos a la base de la palabra, que es la locura de la predicación. Amén. La locura de la predicación. Porque el mensaje de la predicación hasta el día de hoy no encaja en la sabiduría de este mundo. Amén. Lo digo de nuevo, la locura de la predicación hasta el día de hoy no encaja en la sabiduría de este mundo. ¿No es así? No encaja. Nuestro comportamiento de cristiano es incomprendido por los sabios de este mundo. Perdón. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a querer hacernos muchos sabios? Y quiero que me entiendan, hermano. Si un día el hermano Leo, el hermano David, el hermano Matías me dice: ¿sabe qué? Yo quiero estudiar en un seminario bíblico y quiero estudiar. Amén, le voy a decir yo contento. Yo no estoy hablando de que estudiar la Biblia es malo. Lo que estoy diciendo es que creer que yo lo sé todo, eso es malo. Creer que yo soy el más sabio y que los demás están todos equivocados, eso es malo. Creer que un solo predicador de los que escucho ese es el hermano, la lumbrera de este mundo y el resto están todos perdidos, eso es malo. Es pésimo. Porque no se ve la obra de Dios. Cuando, por ejemplo, las iglesias históricas dicen que el pentecostalismo es un veneno, porque así dice. ¿Comparte usted esa idea? ¿Que la iglesia pentecostal es un veneno? ¿Que la teología dispensacional es otro veneno? Entonces, a mí me han dicho esto. Y yo le digo: pero yo no comparto eso. ¿Pero por qué no? Si las iglesias pentecostales son tan desordenadas, hacen esto y esto otro. Es verdad, hermano. Hay verdad en eso, hay desorden en muchas iglesias pentecostales. Hay, hermano, en el Señor muchas ideas
locas en las iglesias pentecostales, pero también hay una búsqueda de Dios que las iglesias históricas han despreciado. ¿Me entiendes? Y también hay una salida a predicar a la calle, a evangelizar al otro y hacer, hermano, que el evangelio llegue a más personas. Las iglesias históricas no lo hacen. Que el Señor les bendiga. No puedo despreciar a este grupo, pero los pentecostales dicen que las iglesias históricas no son de Dios porque son secas como palos. ¿Cierto? Entonces, hermanos del Señor, ahí hay que decir lo siguiente. Las iglesias históricas han hecho algo que las pentecostales no: estudiar la Biblia. ¿Por qué no unir lo bueno de las iglesias históricas y lo bueno de la iglesia pentecostal? El apóstol le dice: ¿por qué se hacen sabios tantos maestros entre vosotros? ¿Por qué hay tantos maestros entre vosotros? ¿No escogió el Señor lo más débil? ¿No escogió el Señor lo más débil? Si el Señor hubiese querido escoger a un sabio, ¿a quién hubiese escogido? A los sabios de este mundo, por hermano. Einstein ahí estaría predicándonos del Evangelio, ¿cierto? Y todos los sabios de este mundo, María Curie, estaría hablándonos de los salmos, ¿cierto? Y todos los sabios de este mundo me estarían hablando de Dios. Porque ese era el plan de Dios, pero no fue así. Porque el Señor escogió a lo débil del mundo. A eso se escogió Dios. Y dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No que haya algo insensato en Dios, no que haya algo débil en Dios, pero si hubiera algo insensato en Dios, es mucho más que la sabiduría de este mundo. Y si hubiera algo débil en Dios, es mucho más fuerte que la fortaleza de este mundo. ¿Por qué hay tanto desprecio de un grupo a otro? Y dentro de la misma iglesia crecen divisiones por un predicador y por otro. Esto no debe ser así, amados hermanos. Esto no debe ser así. Debemos amar al Señor y amar su palabra. ¿Sabe lo que yo he visto? Lo he visto con estos ojos a través del tiempo, de hombres que empezaron a estudiar porque amaban la palabra y terminaron amando el conocimiento más que la palabra. Y que hoy día hablan cualquier barbaridad y no la palabra. Y defienden sus razonamientos y no la palabra. ¿Son necesarios los cuerpos doctrinales? Por supuesto que sí. ¿Es necesario el conocimiento? Por supuesto que sí. Pero yo debo amar al Dios que da el conocimiento, no al conocimiento. Porque en esto estamos igual que el mundo. Dios creó las cosas y el mundo adora lo creado, ¿cierto? Dios nos dio conocimiento y el hombre adora el conocimiento en sí. El Señor le dio a Israel la palabra y ellos en lugar de adorar al Dios de la palabra, adoran las letras de la palabra. El Señor les bendiga. Por lo tanto, la iglesia de Corinto tenía un problema grave. No había salido el mundo de ellos y estaban mezclando al mundo con la doctrina cristiana. Amado hermano, nosotros no debemos dejar que el mundo entre a la iglesia con su conocimiento. No debemos dejar, hermano, en el Señor, que la palabra se mezcle con conocimiento que es destructivo. El hermano Isaac con el hermano Luis, en el grupo de varones, están dando una serie de mensajes, hermanos, que tienen que ver con las falsas doctrinas y las ideologías. Y han mostrado cómo se mezclan, hermanos, estas ideas con la doctrina cristiana. Y cuál vulnerable es la iglesia que entra una enseñanza, hermano, y la iglesia lo cree. Los movimientos de fe. Los movimientos de milagro, hermanos en el Señor, la teología de la liberación, cómo ha entrado, hermanos, en el Señor, en la iglesia, cómo hay iglesias que creen que solo haciendo bienes sociales va a agradar a Dios, no haciendo ninguna otra cosa.
El Señor le bendiga. Entonces, nosotros debemos buscar la palabra de Dios. Amén. Estudiarla, buscarla, pero no buscar ser el más entendido dentro del grupo. No sé si logro explicar lo que digo. Miren, si un día mi hermano Luis Méndez me dice: pastor, yo quiero estudiar idiomas bíblicos y quiero entender el hebreo bíblico, el griego bíblico, yo le voy a decir: gloria a Dios, hermano, qué bueno, qué bueno, porque es una herramienta. Y si después el hermano viene con eso mismo que estudió y me dice: es que yo encontré en el griego que Dios no va a condenar a estos por su pecado, sino que les va a dar vida eterna, porque Dios es amor, y en el griego dice que Dios es amor, el punto. Y acá el griego lo dice. Momento, es la palabra de Dios. Y no se interpreta con un texto, se interpreta en su contexto bíblico. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está pasando hoy día en los seminarios, amados hermanos? Que están enseñando y torciendo la mente de los hermanos. ¿Saben? Voy a decir esto con mucha responsabilidad. Nos da miedo que los jóvenes vayan a la universidad, porque en la universidad le pueden, hermanos, torcer su caminar y que terminen ateos. ¿No es así? Que no crean en Dios después de haber ido a la universidad. Nos da miedo. Y es lo que le ha pasado a muchos jóvenes. Pero ahora a mí me da miedo que vayan a un seminario bíblico. Porque en lugar de enseñarles la palabra, le están enseñando la misma ideología que le está enseñando el mundo. Las mismas cosas que le está enseñando el mundo. Y no se remiten a la palabra, hermano, en el Señor. Hay muchas ideas. ¿Sabe lo que a mí me dijeron un día con respecto de Didaché? Usted sabe que nosotros damos estudios bíblicos en Didaché. Y me dijo: ¿sabe lo que me gusta de ustedes? Es que estudian la Biblia. Como obvio. Pero que usted va a un seminario y estudia al autor tanto, al autor tanto, al autor tanto, la idea tanto, el pensamiento tanto, y al final no estudia la palabra. Y un texto bíblico por ahí para justificar, hermano, y no estudia la palabra. Es necesario el estudio de la palabra, es necesario adquirir conocimiento. No adorar el conocimiento, adorar a Dios y darle gracias por el conocimiento que nos da, amado hermano, porque también es necesario este conocimiento para refutar las ideas del enemigo. Amén. Pero es necesario que cuando yo decida estudiar y estar ahí, le ore al Señor. Amén. Le ore al Señor. Perdón, hermanos. Y le pida su luz al Señor. Hay pastores que hoy día, pastores que yo conozco, que hoy día están defendiendo los movimientos homosexuales. Que empezaron predicando de la palabra y empezaron con mucho temor en el Evangelio, y hoy día están defendiendo los movimientos homosexuales. Y usando la palabra para defenderlos. Hay hombres que empezaron con temor a Dios y hoy día la palabra solo es un pretexto para dar sus ideas. El apóstol Pablo atacaba esto, hermanos. El apóstol Pablo atacaba amor al conocimiento y a la sabiduría. Y no un amor para él. Por eso que es peligroso. Por eso que es peligroso. Hermanos queridos. Gracias. Por eso es que es peligroso. Yo sé que este tipo de mensajes no los damos así como lo estamos dando hoy día, pero yo sé que aquí hay hermanos que tienen un don de la palabra de Dios. Y me gozo en eso. Y hay un potencial muy fuerte de hermanos en esta iglesia que entienden la palabra de Dios de una forma hermosa. Y gloria a Dios por eso. Pero el amor al conocimiento, amados hermanos, los puede sacar de la Biblia. ¿Me escucharon? El amor al conocimiento los puede sacar de la Biblia. Porque ustedes no tienen que amar el conocimiento, tienen que amar a Dios, al Dios de la Biblia. Amén. Tienen que amar al Dios de la Biblia. Cuando amen al Dios de la Biblia, se van a gozar en entender la Biblia. Cuando la estudie, su corazón va a saltar de gozo por lo que entiendan. ¿Sabe lo que me decía mi hermano Isaac cuando conversábamos? Esta semana estuvimos en Los Ángeles con los hermanos
hermano, y conversábamos en la palabra del Señor y me decía, pastores, que sabe lo que pasa, que a veces uno hace un mensaje y se esfuerza y la palabra de Dios le habla y salta el corazón de uno. Y cuando se lo da a los hermanos, parece que hasta grillo hay dentro de la iglesia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, porque el que tiene amor a la palabra se goza en la palabra. Amén. Se goza en la palabra, la entiende. La palabra primero nos habla a nosotros cuando la estudiamos. Y después quiero traspasar esta palabra a mis hermanos. ¿Cierto? Pero el día que yo me ponga a estudiar para saber más, no para vivirme a Cristo, sino para saber más, ese día habré errado mi camino. Porque la palabra no es una palabra de información, de conocimiento. La palabra es palabra de formación. ¿Escuchó la diferencia? La palabra no nos informa lo que es Dios. La palabra nos forma a la imagen de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Si la palabra ya no me está formando a la imagen de Dios, es porque ese conocimiento ya no sirve. ¿Cierto? Entonces yo puedo, hermanos queridos, venir acá y decir, ¿sabes, hermanos? Voy a hablar hoy día, hermanos, acerca del futuro de la iglesia. He estudiado en la palabra, mis hermanos, que Cristo no va a venir y que esta es una idea mala para la iglesia, porque la iglesia ha dejado de hacer las cosas bien. ¿Qué me dirían ustedes? El pastor se volvió loco y no va a faltar que diga, gloria a Dios, yo sabía que no venía. ¿Cierto? Hermanos, nos han dicho a nosotros que somos la generación castrada por esperar a Cristo. Que por creer la doctrina dispensacional somos los peores de este mundo. Usted puede buscar en internet si quiere y va a escuchar predicadores diciendo esto. Yo le escribí a uno de mucho renombre. Y le dije, lo que usted dice no es cierto. Yo soy pentecostal del día que el Señor me llamó al Evangelio. Nunca he dejado de trabajar. Nunca he dejado de enseñar a mis hijos. Mis hijos se han esforzado por estudiar y los hijos de mis hermanos se han esforzado por estudiar. Y muchos de ellos tienen sus profesiones y están en la universidad. Y muchos de nosotros, no habiendo tenido nada en el comienzo, tenemos nuestras casas y tenemos nuestras cosas porque no hemos dejado de trabajar. Lo que usted dice es que nosotros dejamos de trabajar y dejamos de hacer las cosas en este mundo por esperar a Cristo. Y esa no es la realidad. En Chile, hermano, los que están aportando con más jóvenes para la universidad es el pueblo evangélico pentecostal. ¿Me escuchó? Entonces que nos digan que por creer algo nosotros estamos destruyendo prácticamente la sociedad es mentira. La iglesia evangélica, con todas sus falencias, y hablo de la iglesia pentecostal y todas las iglesias, hacen que la gente sea honesta. ¿O no? ¿O predicamos aquí que el que robe siga robando y sea feliz? ¿Decimos eso? No, pues, hermano. Hace que la gente sea honesta. La iglesia evangélica busca la moralidad, pero vivir a Cristo. Y vivir a Cristo trae moralidad a la vida. Amén. Y que un grupo mayoritario de seres humanos sea un grupo temeroso de Dios, que no robe, que no busque mentir, que no busque defraudar. Hace que una nación crezca. Porque está estableciendo familia, porque está estableciendo normas. Como dijo alguien por ahí, hermanos. Alguien dijo en México, dijo, al diablo con las normas. ¿Cómo decía el diablo con las normas? O sea, me paso todo lo rojo y hago lo que quiero. No, hermanos. La iglesia ha contribuido grandemente en el crecimiento de la nación.
Amén. Pero no desviemos nuestro foco. No desviemos nuestro foco. ¿Nuestro foco cuál es? El Señor. Amemos la palabra con todo el corazón, pero no amemos el conocimiento en sí. No amemos saber más por saber más. Amén. No amemos saber más por saber más y que, ¿sabe qué? Cada vez que nos reunamos con el hermano Mati, el hermano Josué, el hermano David, el Leo y todo, yo voy a decir esto y van a quedar pero deslumbrados. ¿Cierto? ¿Sabe que para los últimos bautismos, esto me lo contaron, ustedes me lo van a corroborar? Para los últimos bautismos se juntaron los hermanos, yo los vi, ahí en medio del río conversando de la palabra, y lo que más hablaron fueron herejías, tratando de entender la palabra. Esto me lo dijo uno de ellos. Y yo, dijo él, pues que más herejías dijo. Hermanos, porque esto es lo que pasa cuando nosotros llevamos puro conocimiento y no Biblia. Y no Biblia. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas, pastor, que tenemos que hacer? Y la misma pregunta de siempre. ¿De dónde vino el diablo? Que esto lo hablábamos con el hermano Isaac también, ¿de dónde vino el diablo? Y yo le decía, pero no importa de dónde vino el diablo. ¿Cómo que no importa? No importa. La pregunta que subyace es, ¿de dónde vino el mal? No de dónde vino el diablo, de dónde nace el mal. Y la Biblia no me da respuesta. Y si la Biblia no me da respuesta, ¿por qué voy a seguir ahí, hermanos, dándole? La Biblia no me da respuesta. Y la Biblia no me da respuesta a muchas cosas. ¿Cierto? La Biblia no me dice si Dios tiene color azul o color negro. Lo más probable es que no tenga ninguno porque es espíritu. La Biblia no me dice muchas cosas. ¿No es así, querido hermano? Hay un misterio que la Biblia no nos dice qué pasa al momento de morir y cerrar los ojos. Yo sé que me voy con Cristo, pero ¿qué más pasa? Entonces voy a hacer un estudio bíblico para saber qué pasa cuando me muero. ¿Para qué? Si la Biblia no me da respuesta a eso. Pero ¿sabe cuál es? Dónde la Biblia me da respuestas, pero acabadas, hermanos, ¿verdad? Esa es la doctrina de la salvación. Me lo explica todo, aunque yo no lo entiendo todo. La Biblia lo explica todo. En cuanto a la salvación. Es eso lo que el Señor quiere que yo sepa. Es eso lo que el Señor quiere que yo entienda. Cómo vivir a Cristo. De qué forma me salvó. Que vamos a estar con Él. La Biblia no es un libro de ciencia, querido hermano. La Biblia es un libro para vivir a Cristo. Y cuando yo lo veo como un libro de ciencia para saber más, me equivoqué de nuevo. El Señor les bendiga. Una persona me dijo, ¿sabe qué? Yo ya entendí el Evangelio. Ya lo entendí. Y como yo no quiero estar en una iglesia, como yo no quiero hacer nada y creo que soy hijo de Dios, estoy esperando que me mate. Así me dijo. Estoy esperando que me mate. Porque yo no quiero ir a ninguna iglesia y yo creo que soy hijo de Dios. Y yo le dije, ¿y tú dices que entiendes la salvación? La Biblia es muy clara, hermano. El Señor les bendiga. Entonces, ¿vamos a estudiar de aritmética en la Biblia? No. ¿Van a encontrar problemas en la Biblia como los que vivimos de números y cosas, ¿cierto? O de fechas. La Biblia es un libro para la salvación. Un conocimiento inerrante de parte de Dios. Y que yo amo la palabra de Dios. ¿Verdad que amo la palabra de Dios? Y todos los libros que puedo tener es para entender mejor la palabra de Dios. Pero no me interesa. No me interesa. Hermanos, hoy, porque en un momento de mi vida sí me interesa ser reconocido como el que más sabe. ¿Me escucharon? Porque uno, no soy el que más sabe, yo creo que soy el que menos sabe, pero no me interesa ese reconocimiento, porque es vano, no tiene sentido.
es como el aplauso, ¿cierto? El aplauso alimenta al artista cuando lo está sonando el aplauso, y cuando deja de sonar, ahí quedó el artista, ¿cierto? No me interesa que me reconozcan como el que más sabe, porque no soy el que más sabe, ni voy a llegar jamás a saber tanto para que digan algo así, pero muchos buscan este reconocimiento. No me interesa. Amén. No me interesa que me inviten a todos lados a hablar de la palabra, porque hay hartos hombres de Dios que pueden hablar la misma palabra y ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sabe que anoche, hermano, me impresionó algo? Estuvimos en una reunión, hermanos, donde estuvo la alcaldesa y varios pastores, y el predicador comenzó predicando y dijo una frase que es exactamente una frase que yo he dicho en el púlpito, y me impresionó que la dijera con las mismas palabras, hermano, y con el mismo sentido. Y yo dije: Señor, porque tú nos guías con tu espíritu, porque yo eso no lo leí en ningún lado. Un día predicando se me ocurrió, y es algo muy simple. ¿Saben qué es? Que en la Biblia a los varones no se nos dice, hermano, que imitemos a Abraham como esposo, o a Isaac o a Jacob, sino que nos dice que imitemos a Cristo como el verdadero esposo, y que la vara es muy alta para alcanzarla. El predicador anoche dijo lo mismo. Y decía que, bueno, Señor. Un día yo prediqué en la iglesia un mensaje y el hermano Eleazar se fue enojado. En esos tiempos se iba enojado bien seguido. ¿Se acuerda el hermano Eleazar? Y se fue enojado para la casa. Y prende la radio y el predicador dijo lo mismo que se había dicho en la iglesia. Porque hay un Espíritu Santo que está guiando las cosas. ¿Me entiende? No busquemos ser más grandes de lo que Dios nos quiere hacer, hermano. Y si Dios nos da un porte, siempre va a ser para la gloria de Él. No usemos eso. El apóstol Pablo dice que él lo estima por basura. ¿No es así? Entonces el apóstol Pablo dice: alguno es de Pedro, otro de Cefa, otro de este, alguno es de MacArthur, otro es de Sugel Michelet, de esto, de este otro. ¿Murió MacArthur por ustedes? ¿Murió Samuel Pérez Millo por ustedes? No. Y aunque yo lo estimo mucho, no es Dios. Y se va a equivocar como todos nosotros. El Señor le bendiga. Se ha entendido, ¿cierto? El Señor le bendiga. Y quiero contar una experiencia de un pastor que nos contó a Anita y a mí esta experiencia personalmente. Así que puedo contarla creyendo que esto es verdad. Hay un pastor que él también, hermano, está estudiando la Biblia en un seminario y es muy entendido en cuanto a la palabra del Señor, y buscando las palabras, estudiando los idiomas griegos y hebreo, hermano, todo eso. Pero cuando él se subía al púlpito y predicaba, notó que la iglesia no le entendía. Y lo notó. Notó que su predicación era excelente, él hablaba bonito y se tiraba el mismo unos 7 ahí cuando predicaba. Se dijo: pero muy bien, lo hago estupendo. Pero la iglesia no lo entendía y él lo notó. Lo notó y sabe que nadie se atrevía a decirle que no le entendían, porque su predicación era muy técnica. ¿No entiende? Era con muchos términos y era con mucho autor de varios libros y de todo, y él sentía que lo hacía pero muy bien. Y llegó al conocimiento de que nadie le entendía. Se dio cuenta de que nadie le entendía y le dio pena. Y le dijo: Señor, me di cuenta que lo estoy haciendo mal. Yo pensé que lo estaba haciendo bien y me di cuenta que lo estoy haciendo muy mal, Señor. Y te pido que me permitas predicar como Jesús. Esto le pidió al Señor. No ser Jesús, no se equivoque, sino que él notaba que Jesucristo, siendo Dios, todo el mundo le entendía. Porque él se hacía entender. Y le dijo: Señor, yo quiero predicar como Jesús. Este pastor era, hermanos, un seguidor pero
acérrimo de John MacArthur. Por lo tanto, también no creía en los dones, no creía en las manifestaciones, ni nada de eso. Nada. Todo eso no era de Dios. Así que se puso a orar. Y un día en un servicio se acerca un hermano y le dice el Señor que te va a dar lo que estás pidiendo en oración por las noches. Y se fue el hermano. Y dice este pastor que dijo, momento, eso no me sirve. Puede ser cualquier cosa que yo estoy pidiendo por las noches, no me sirve. Y estaba un poco enojado con el hermano porque no le creí. Y el hermano ya se iba retirando y se devuelve el hermano y le dice, tú estás pidiendo predicar como Jesús. Y dice el Señor que te lo va a dar. Y dice él que hermano cayó de rodillas, llorando, y lloró mucho rato, porque él había, hermano, entendido que todo lo que sabía no servía para predicar y que tenía que regresar a las bases. Sí, señora. Tenía que regresar a las bases bíblicas y poder predicarle a sus hermanos. Gracias, Señor. Y de paso el Señor le demostró que los dones están vigentes. Y dice que lloró mucho en la presencia del Señor y que desde ese día el Señor lo ayudó a cambiar, lo guió a cambiar la predicación. Que ya no es importante lucirse, sino hablar de Cristo. Amén. Esto era lo que el apóstol le decía a la iglesia de Corinto. Gracias, Señor. Todos ustedes se quieren lucir y ser los mayores, y ninguno quiere predicar a Cristo. Señor los bendiga, queridos hermanos. Tenemos que predicar a Cristo. A mí me gustaría, sin ser contradictorio, que todos estudiáramos la Biblia, de verdad, que todos manejáramos las doctrinas básicas, las palabras, los idiomas bíblicos, todos. Pero que esto nos lleve a amar a Dios y a decir lo que dijo Juan Bautista: yo quiero que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cierto? Porque la palabra del Señor me tiene que hacer menguar, no hacerme crecer. El Señor les bendiga. No hacerme crecer. Eso es lo que la palabra del Señor tiene que hacer. Hacerme, hermano del Señor, humilde. ¿Sabe? Moisés resplandecía su rostro. Tenía que ponerse un velo. María y Aarón dijeron: y a este nomás le habla Dios y a nosotros no. ¿Qué se cree? Y ahí la palabra dice: y Moisés, el varón Moisés, dice así, era el hombre más manso de la tierra. ¿Qué significa manso? Que vive de acuerdo a los preceptos de Dios y no a su voluntad. Ese es ser manso. Que vive de acuerdo a los preceptos de Dios y no a su voluntad. Y usted, amado hermano, y yo debemos aprender a ser mansos. Vivir los preceptos de Dios y no hacer lo que se me ocurre. Amén. Qué hermosa sería una iglesia poderosa en palabra, pero poderosa en oración, poderosa en evangelización. ¿Saben qué hacen muchas iglesias que tienen dinero? Le pagan a un hermano para que vaya a predicar. Y si usted no evangeliza, no, si le pagamos a un hermano que anda predicando en el Congo y le tenemos de todo. Pero ustedes no evangelizan, no. El Señor les bendiga. Todos tenemos que evangelizar. Amén. Esta es la palabra del Señor del día de hoy.